Estás en el aula y una niña autista entra en crisis, pero no es algo pequeño, es una desregulación real, de esas grandes, con llanto, con grito. Se tapa los oídos e intenta salir del aula. Y en ese momento tú te quedas con la presión del instante y te preguntas, ¿y qué hago ahora? En eso recuerdas algo de un taller, un curso, un video donde se menciona la restricción física como forma de control de crisis. Y en medio del caos parece una solución rápida. Y sí, funciona en el momento. La conducta se detiene, el aula vuelve a calmarse. Y lo que era una medida puramente excepcional de emergencia comienza a convertirse poco a poco en un recurso habitual y a su vez en un serio problema. Mi nombre es Boris, soy el fundador del programa Puentes Sensoriales y hoy soy tu guía en este viaje. Esto es Puentes Sensoriales. En distintos sistemas educativos y contextos de apoyo conductual se observa de forma repetitiva un patrón que resulta consistente. En situaciones de crisis, la restricción física puede detener una conducta en el momento, y eso, por supuesto, que está documentado. Pero también ocurre algo importante. Muchas veces no resuelve la causa de la crisis. Y cuando eso se usa de forma repetitiva, aparecen dos fenómenos. El primero es que el adulto empieza a anticipar la crisis desde la lógica del control inmediato. Y el segundo es que la intervención deja de ser excepcional y empieza a formar parte del repertorio habitual de respuesta. Y cuando eso ocurre, el sistema se vuelve reactivo. Cuando un niño entra en crisis, especialmente en perfiles autistas o con alta sensibilidad sensorial, muchas veces no estamos ante una conducta que pueda controlar voluntariamente. Estamos ante un sistema nervioso en sobrecarga. El cerebro en ese estado prioriza supervivencia y baja el procesamiento lógico, baja la tolerancia sensorial, baja la capacidad de inhibición. Si en ese momento se añade una intervención como la restricción física, el sistema puede interpretarla de formas distintas dependiendo del contexto, como contención o como una amenaza adicional. En ese sentido, la evidencia en regulación del estrés muestra que cuando hay percepción de pérdida de control corporal, puede aumentar la activación del sistema de lucha o huida. Aunque esto no ocurre siempre, pero es un riesgo descrito en la literatura del manejo de crisis. Ahora bien, en una crisis no solo está desregulado el niño, el adulto también entra en un estado de activación y esto es importante. Y dependiendo de cómo responda ese adulto, la crisis puede escalar o desescalar. Y esto no se trata de tener culpa, sino de un sistema nervioso que está en desborde, cuya interacción completa el circuito entre el niño y el adulto y el entorno. Y es por eso que las guías actuales de manejo de conducta y salud mental infantil son muy claras. La contención física no es una estrategia de regulación emocional ni una herramienta educativa estándar. Es una medida de último recurso, reservada para riesgo inmediato de daño grave y dentro de protocolos formales claramente establecidos. Y la tendencia actual es reducir su uso mediante la prevención, el ajuste del entorno y la desescalada. Primero, antes de la crisis, lo más importante es la prevención. En ese sentido, ajustamos el entorno, estructuramos el aula. Esto reduce la probabilidad de llegar al punto crítico. Segundo, durante la crisis, la prioridad es el desescalado. Reducimos el lenguaje, reducimos la demanda, bajamos los estímulos, mantenemos presencia regulada pero sin invadir y damos espacio si es seguro. Aquí el objetivo no es controlar, es permitir que el sistema nervioso baje la activación. Tercero, después de la crisis recondicionamos, no aplicamos un castigo, no aplicamos juicios, sino que aplicamos comprensión de lo que ocurrió, qué es lo que lo detonó y qué ajustes pueden reducir la repetición. En ese marco, la intervención física no es una herramienta de uso cotidiano. En la evidencia aparece solo como medida excepcional de seguridad en situaciones extremas, cuando hay peligro de la vida para el niño o para otras personas a su alrededor. Y eso se debe a que muchas veces el problema no es solo lo que ocurre en la crisis, es lo que el sistema empieza a normalizar como respuesta.
cuando hay una crisis. Y es que cuando una intervención diseñada para situaciones extremas empieza a usarse como respuesta habitual, deja de ser una medida de seguridad y empieza a convertirse como un patrón de interacción. Y eso cambia completamente la dinámica, ya sea del aula, del grupo scout, del club deportivo o donde sea que interactúas con los niños. Y si eso se vuelve frecuente, no afecta solo al niño, afecta también al docente, al facilitador y al sistema completo. A modo de ejemplo, y para clarificar, en el niño, la evidencia describe que el uso repetido de intervenciones restrictivas fuera de contextos estrictos puede aumentar la activación, generar miedo anticipatorio o dificultar la regulación en futuras crisis, no porque se haga peor, sino porque el sistema nervioso aprende el contexto como menos seguro para él. En el caso del docente puede aparecer fatiga emocional, sensación de estar siempre apagando incendios y sobre todo dependencia de respuestas rápidas que no modifican el problema de fondo. Con respecto al sistema educativo puede aparecer algo que en puentes sensoriales solemos llamar deriva de umbral, que consiste en algo que era excepcional, empieza a usarse en situaciones menos graves con el tiempo y simplemente porque funciona a corto plazo. Es necesario que recuerden lo siguiente: si una herramienta solo tiene sentido en condiciones muy específicas, no puede convertirse en una respuesta automática del aula. Y tal vez la pregunta no sea qué hacer cuando hay una crisis, sino cómo diseñamos aulas donde cada vez haya menos necesidad de llegar a ese punto. Si te ha gustado este video, déjanos un like, suscríbete y si deseas llevar alguno de los talleres de puentes sensoriales, escríbenos al correo electrónico que se encuentra aquí abajo, justo en las descripciones.